Bueno, vamos a comenzar. La conferencia de hoy se llama La intuición. Bien, entonces vamos a ver, el objetivo de la conferencia esta es que aprendemos a meditar en la intuición, o mejor dicho, que aprendamos a realizar la práctica de la intuición, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la intuición? Bien, podemos reflexionar en que la intuición es un vehículo de expresión de la conciencia, ¿no? Así como si han visto las conferencias de fase A, que la personalidad, por ejemplo, es el vehículo de manifestación de los defectos, ¿no? Bueno, la conciencia tiene también su manifestación, que nunca se nos manifiesta la conciencia, casi nunca, ¿no? O sea, como mucho tendremos chispazos muy pequeños, pero bueno, la intuición es una manifestación repentina a veces, pero ¿qué pasa? Nosotros lo que queremos es extender por más tiempo y lograr eh, tener la intuición, digamos, todo el tiempo, ¿no? Eh, y por más tiempo. Entonces, bueno, decimos que la intuición, eh, digamos que son mensajes también que podemos recibir de nuestro propio ser, ¿no? O sea, de nuestra conciencia. Podemos recibir a veces alguna información, ¿no? Eh, entonces, con la intuición podemos entender ese mensaje, ¿no? Eh, También podemos decir que la intuición es saber sin pensar, ¿no? O sea, cuando uno quiere, por ejemplo, reflexionar sobre algún defecto, uno empieza a darle vueltas, a meditar, uno no sabe bien meditar, a uno le cuesta, entonces, ¿qué pasa? Ahí entra nuestro propio ego, nuestros defectos de tipo intelectual, a querer interpretar algo que es muy difícil, entonces, ¿qué pasa? Con la intuición podemos profundizar más en estos defectos, podemos entender más a los defectos sin andar buscando tanto, dando tantas vueltas, sino que lo entendemos más digamos, repentinamente, ¿no? Cuando llegamos a la comprensión, o sea, si tuviéramos la intuición, sería mucho más rápido nuestra manera de comprender. Bien. Eh, entonces, bueno, estamos hablando de que es una facultad de nuestra parte divina, ¿no? O sea, de nuestra conciencia. Bien. ¿Qué más? También decimos que la intuición no tiene que ver con la mente, ¿no? Porque nosotros, si bien el centro intelectual está acá a la altura del corazón, lo que sucede es que estamos rodeados de efectos de tipo intelectual que están manejando ese centro, el centro mental. Por lo tanto, no podemos tener intuición y digamos que nuestra mente está funcionando mal, ¿no? Porque el deber de la mente en realidad es el de comprender las cosas, ¿no? Bien, a ver. Pero la mente no puede comprender porque está siendo, digamos, está presa de nuestro ego, ¿no? Entonces, bueno, nosotros practicando la intuición nos va a ser una herramienta muy útil para muchísimas cosas, ¿no? Para comprender los astrales, para comprender cuando recibimos algún mensaje de la conciencia y que nos pueden decir hasta a veces alguna orden o hasta a veces nos digan no vayas por acá, anda por acá, lo que sea, ¿no? Prevenir hasta un accidente. Entonces recibiríamos esos mensajes y los podríamos, digamos, sentir, interpretar. Bien. Entonces a veces pasa que uno puede tener un chispazo de intuición o a veces lo que le dicen corazonadas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando ya empezamos a pensar, ya perdemos, porque ahí está pensando nuestro ego, y en realidad la intuición no tiene que ver con pensar, sino con saber, con directamente saber algo sin necesidad de que se involucre el pensamiento, ¿no? Entonces, cuando uno recibe una intuición y empieza a pensar, en realidad ya le está poniendo la mente. Entonces con la mente no va a comprender, sino que hay que comprender con el corazón, ¿no? Por eso tenemos que
digamos, poner como oposición la mente y la intuición, ¿no? La intuición es del corazón, ¿no? Pero el pensamiento es de la mente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a pensar con el corazón, pero en el sentido de la intuición, ¿no? Eh, Aparte, hay una ventaja que cuando desarrollamos o vamos desarrollando la intuición, los defectos no pueden intervenir, porque justamente como es del plano de la conciencia, la intuición, los defectos no tienen qué hacer, ¿no? O sea, sí hay otros centros, como el centro motor, el centro instintivo, eh, el centro emocional, que los defectos lo pueden dominar y hasta algunas personas, ¿no? que hacen magia negra tratan de tener esos poderes a través del ego, pero la intuición no puede ser dominada por los defectos, por lo tanto, eh, si uno está en concentración y uno está bien en autoobservación, va a poder usar la intuición y va a saber que es directamente de la conciencia, ¿no? Eh, pero podemos quedar bloqueados si es que empezamos a pensar. O sea, si dejamos actuar a nuestro ego, la intuición ya se nos va a correr, ¿no? O sea, pero por eso hay una cosa que se llama corazonada, pero no es lo mismo que la intuición, ¿no? Porque es como un aviso primitivo solamente. No es la intuición real en sí misma, ¿no? Bien. Bueno, como decía, ¿no? Si uno va desarrollando la intuición, eh, a ver, ahí está. La intuición nos sirve para tomar decisiones a veces, ¿no? A veces sucede, ¿no? Que uno no sabe qué hacer en determinado momento, qué decisiones tomar. Y uno, bueno, le puede pedir, Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. O Padre mío, Madre mía, denme una respuesta. Y en todo caso, si uno va a recibir ese mensaje, una intuición, ahí, listo, ya siente ese chispazo, ¿no? De intuición y puede actuar. Pero cuando uno se pone a pensar, no, ¿será que es así? ¿Será que es cierto? ¿Será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? ¿Puedo tener este trabajo o mejor no? ¿O me va a ir mal? O sea, uno se pone a pensar y ya perdió. Cuando uno puede recibir un mensaje de intuición es listo, no dudar y actuar en el momento, ¿no? Eh, Pasa que, claro, en realidad tenemos que ir practicando la intuición y con el tiempo, con meses o hasta años, vamos a aprender a también interpretar estos mensajes. También en el astral, porque a veces en astral nos muestran con símbolos, nos muestran cosas. Soñamos con un amigo, soñamos con alguien famoso, nos pasa algo, estamos volando, estamos en una casa que no conocemos, estamos en tal lugar, nos sucede tal cosa, soñamos con un animal. Y eso son todas simbologías del lenguaje universal, ¿no? Pero como el lenguaje universal no tiene idioma, sino que es a base de simbologías, de símbolos, al igual que bueno, los chakras todos tienen su simbología, pero cómo interpretar, ¿no? Cómo saber a partir de una imagen o de un símbolo qué nos quiso decir nuestro ser, ¿no? A veces nos puede mandar alguna advertencia, a veces nos puede avisar, mirá, tené cuidado, se viene este karma, tenés que negociar este karma para que no te afecte, etcétera. Pero bueno, si no tenemos la intuición bien despierta, nos va a costar interpretar, no vamos a poder interpretar. Y cuanto más queremos tratar de interpretar y darle vuelta y rebuscar, menos vamos a entender, más embrollo nos vamos a hacer, ¿no? Porque bueno, si la intuición en realidad es saber sin pensar, o sea, es como un chispazo. Ah, me mostraron esto. Bueno, listo. Eh, bueno, nos va a servir para la meditación, porque si uno ya tiene despierta la intuición, o más o menos despierta, puede meditar, ¿no? En algún defecto y en comprender más fácil, ¿no? Por ejemplo, voy a meditar sobre la lujuria o voy a meditar sobre el yo de los celos o el yo de la envidia, etcétera, etcétera. Y a uno le cuesta entender y comprender y qué es lo que quiere este defecto, qué es lo que quiere, por qué él hace esto, a dónde me está llevando, cómo se alimenta, etcétera. Con la intuición va a ser más fácil, ¿no? También las recurrencias. Sucede muchas veces, como todos tenemos recurrencias, cuando nos va a venir una recurrencia, por ejemplo, no sé, nos choca un auto o nos pasa alguna situación
no sé, en el trabajo. Y uno dice, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué? Y uno con la intuición puede dar cuenta de que, esto me pasó porque claro, yo tengo una deuda pendiente con esta persona de una vida pasada, ¿no? Entonces ahí uno ya no va a dudar, ya va a sentir como ese chispazo de que, esta persona yo la conozco, claro, y yo le debía esto, por eso me pasó esta situación, ¿no? Entonces ahí uno comprende ciertas cosas que a veces le pasa, pero por recurrencia, ¿no? No porque, o sea, por karma también, ¿no? Porque la recurrencia, o sea, la recurrencia es un karma que sucede por una deuda que teníamos de una vida pasada, ¿no? Y a veces hay recurrencias o karmas que nosotros vamos a ir a cobrarle a una persona, pero en este caso tenemos que frenar y tenemos que negociar y decidir no cobrar ese karma. Porque a veces, claro, uno cuando está en este conocimiento y está autoobservándose y tiene el objetivo de autorrealizarse y de eliminar los defectos, uno no va a cobrar más karmas a otros. O sea, uno va a darse cuenta de, me pasó algo en la calle, me chocó un auto, por ejemplo. Bueno, tengo ganas de bajarme y de pegarle y de romperle el auto. No. Y uno se va a observar, no, estos son defectos, no, esto es una recurrencia. Claro, está sucediendo una recurrencia en este momento y yo le quiero cobrar a esta persona ese karma, pero si yo me observo, me contengo y resisto a esa tentación, voy a anular ese karma. Entonces corto esa recurrencia para que no se vuelva a repetir en una próxima vida, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, la muerte psicológica, ya lo dije, para comprender a los defectos nos sirve la intuición. Textos sagrados, comprensión de fenómenos. Claro, porque en la Biblia, por ejemplo, está lleno de, digamos, de alegorías, simbologías que son también difíciles de comprender. Muchas frases, parábolas que se dicen, pero bueno, con la intuición sería más fácil. No obstante, bueno, el maestro Samael, digamos, develó muchas partes de la Biblia donde interpreta qué es lo que quiso decir ahí el maestro Jesús o Moisés o el maestro Judas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como que por suerte en esta época lo tenemos más fácil al el maestro Samael haber develado muchas cosas, ¿no? Bien. Eh, entonces, ¿qué pasa? Por medio de la intuición, también los maestros nos avisan algunas cosas y si nos damos cuenta vamos a poder atender a ese aviso que nos dan, ¿no? Para hacer algo, para dar una advertencia. Bien, entonces el ego no puede utilizar la intuición, recordemos esto. Eh, entonces ahí la mente se descarta, queda anulada. Vamos a comprender directamente con la conciencia, ¿no? Bien. Eh, entonces, bueno, la intuición ayuda también en el mundo físico como en astral, que el astral sería nuestro mundo interno, nuestra, nuestra quinta dimensión interna, ¿no? O sea, cuando, si, cuando vamos a dormir, lo que se dice, me voy a dormir, en realidad uno se va a desdoblar porque el cuerpo astral sale del cuerpo físico y vamos al mundo astral. Ahí tenemos experiencias, después volvemos y a veces recordamos qué es lo que vivimos, es decir, recordamos los sueños, le decimos sueños, porque claro, estamos dormidos, estamos inconscientes. Y la idea de todo este trabajo es poder despertar en astral, o sea, empezar a no irse a dormir, sino a ir a desdoblarse, a controlar el cuerpo astral a voluntad y saber, wow, estoy en la quinta dimensión, bueno, ahora qué hago, voy a investigar sobre tal defecto mío, bueno, quiero ver alguna vida pasada mía, quiero hablar con tal maestro, con el maestro San Francisco de Asís, el maestro Jesús, con el maestro Samael, Rabolú, Buda, etcétera. O sea, o lo que uno quiera, ¿no? Bueno, quiero ir a la pirámide de Egipto, meterme adentro de la pirámide, porque todo eso se puede hacer en astral, ¿no? Pero bueno, cuesta, digamos, a veces el tiempo en que uno está en astral por la conciencia que uno tiene. Uno tiene una conciencia muy pobre, entonces uno se desconcentra inmediatamente. Los defectos nuestros no nos dejan concentrar, porque uno en astral va todo cargado de sus propios defectos, ¿no? Entonces, bueno, se hace difícil controlar o darse cuenta que uno está en astral, porque uno va, ve un elefante rosa volando y dice, y no se da cuenta que está en un sueño, ¿cómo?
así somos de inconscientes, estamos en astral, no sé, en París, y no nos damos cuenta que, ¿qué hago yo en París? ¿Cuándo vine hasta acá? ¿Cuándo viajé? No puede ser. Y no nos damos cuenta, pero bueno, por eso hay que despertar la intuición, hay que despertar la conciencia para empezar a darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Porque uno también tiene la herramienta, por ejemplo, de anotar los sueños. Entonces, cuando nos despertamos, tenemos que quedarnos quietos, no movernos, moverse muy lento, tener una libreta y ahí poder anotar los sueños y luego después, bueno, tratar de interpretar, a ver qué nos quisieron mostrar. Pero bueno, sucede que, claro, la raza humana estamos en degeneración, tenemos muy poca conciencia, ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos en un sueño, vemos cosas raras y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Y por la falta de conciencia, ¿no? Bien, entonces, bueno, digamos, la corazonada, ¿no? Es algo instintivo, ¿no? No es de la intuición, ¿no? Tiene más que ver con el instinto y no con la conciencia. Y, a ver, me corro acá. Eh, el presentimiento no es del todo tampoco acertado, ¿no? Es como una inspiración, ¿no? No se llega al acierto, ¿no? De la intuición, de alguna vivencia. En cambio, bueno, la intuición sabemos que es directamente de la conciencia, eh, pero no hay que intervenir con la mente, con el pensamiento, porque ahí van a aparecer los defectos. Entonces ya uno tiene como una corazonada y empieza a pensar y dar vuelta, ¿por qué será esto? ¿Qué pasó? Wow, tengo poderes, tengo intuición. No, ahí ya eso es del ego, nada que ver. Si uno tiene realmente una chispazo de intuición, no va a cuestionar nada, listo, lo va a dejar fluir y no va a intervenir el pensamiento. Ahora, si ya intervino el pensamiento o la emoción, perdimos. Entonces, no, ahí se nos escapó, o en realidad no era la intuición, era solamente una corazonada o un presentimiento. Eh, bien, a ver, cambio de diapositiva. Bien, ahora lo más importante, la práctica. ¿Cómo vamos a desarrollar la intuición? Bien, si han visto las conferencias de fase A, siempre hablamos de los tres factores, ¿no? Los tres factores son el nacimiento sexual, el sacrificio por la humanidad y la muerte psicológica. Esos son los tres factores que van a lograr que despertemos la conciencia. Si uno está haciendo eso y además está practicando el mantra de la O, va a despertar la intuición muchísimo más rápido. En cambio, si uno no está haciendo los tres factores y solo quiere despertar la intuición, bueno, voy a hacer la O todos los días y le va a costar muchísimo más porque uno no está despertando conciencia, sigue con los defectos, entonces va a ser mucho más complicado, ¿no? Bien, y bueno, ¿por qué la O? Porque la O, la vocal O, pone en vibración el chakra del corazón, ¿no? Entonces nos pone en disposición y además uno tiene que pedir asistencia, ¿no? Padre mío, madre mía, les pido asistencia para desarrollar la intuición. Entonces nuestro ser, las partes de nuestro ser van a colaborar para ir desarrollando la intuición. Bien, entonces en esta práctica obviamente no hay que pensar, en realidad en ninguna práctica hay que poner pensamiento, ¿no? Siempre que uno va a hacer la reflexión, la intuición, un desdoblamiento o una meditación con koanes o etcétera, uno no tiene que pensar, no tiene que poner mente, más bien corazón, y tiene que poner ese anhelo espiritual de desarrollar la intuición, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a todos los días, mínimo 20 minutos, ¿no? Para que funcione. Uno va a cerrar los ojos, va a hacer las tres relajaciones que enseñamos. Los invito a ver la conferencia de fase A de la meditación. Ahí está la práctica también de las relajaciones. Entonces vamos a hacer la relajación, vamos a respirar un minuto concentrados en el aire, sin pensar, sin pensamiento, ¿no? Luego vamos a concentrarnos en los sonidos de todo el ambiente, de la calle, de la casa. Y eso es para relajar la parte intelectual, ¿no? Para dejar de pensar. Concentrarse bien en los sonidos. Luego vamos a relajar
los músculos, todos, los tendones, los dedos, todas las partes del cuerpo, irlas repasando. Y luego sí vamos a concentrarnos en el corazón, a sentir acá cómo se mueve ese músculo, ¿no? Sentir bien el corazón y vamos a empezar a materializar la O. O. Con, digamos, si uno, bueno, si tiene el oído y se da cuenta, o puede probar con un piano, con la nota sol. Con la nota sol puede cantar la nota sol y... Oh, y vamos a mantralizar. Verbalmente es lo mejor, ¿no? O sea, verbalizado. Puede hacerlo mentalmente, decir, oh, pero solamente en pensamiento, o sea, mentalmente. Pero es mucho mejor, tiene más fuerza cuando uno lo hace verbalizado, ¿no? Porque ahí está vibrando las cuerdas vocales, todo, se vibra acá el pecho, entonces genera más vibración y es más fácil de ir desarrollando la intuición. No hay límite, se puede hacer 20 minutos o más, lo que uno desee, obviamente, ¿no? Pero, ya les digo, ¿no? Con los tres factores se va a desarrollar realmente. Si no, no, digamos que cuesta mucho más. Ah, y un punto importante, si es que tienen buena imaginación, van a imaginar ese chakra de, creo que son 12 pétalos, los 12 pétalos girando de izquierda a derecha, ¿no? De una luz de color verde, van a imaginar cómo gira para la derecha ese chakra, al mismo tiempo que van haciendo la O. Bien, ¿qué más? Bueno, entonces así se desarrolla el chakra cardíaco, ¿no? Bien. Esto también tiene su simbología, ¿no? Acá tenemos la estrella de 6 puntas, ¿no? Que simboliza el alma humana que sube y el alma divina que baja y se unen. Luego esta imagen simboliza el fuego dentro de una copa, ¿no? Eso, bueno, sí, eso tenía entendido yo que simbolizaba eso. Eh, bien, bueno, acá hay otro símbolo, es distinto, no sé por qué. Bien, entonces, bueno, eso. El secreto es la práctica, ¿no? Poder practicar, pero siempre que uno esté practicando los tres factores, se va realmente a poder eh, desarrollar, ¿no? Bien, entonces, en resumen, podemos decir que la gnosis se basa en la práctica, ¿no? Este conocimiento sin práctica es como un libro más en la biblioteca, donde vamos a, ah, sí, la intuición, qué lindo, sí, pero va a quedar como una teoría si no lo practicamos, ¿no? Entonces, cuando uno va practicando, realmente va sintiendo en carne esa sensación, esa práctica, cómo da resultado, el, cómo da resultado ir practicando todo esto, ¿no? Y cómo se siente realmente que esa intuición, ¿no? Bien, bueno, acá les dejo todas nuestras redes sociales. Acá si quieren anotar, bueno, pueden buscar acá. Bueno, la página del conocimiento ahora creo que estaba caída, pero pueden buscar la página de Colombia, conocimiento de sí mismo.co. Ahí pueden leer las conferencias. Bueno, también está en la aplicación en Play Store, pueden buscar y ahí las pueden leer también. Tienen que buscar este dibujito cuadrado. También tenemos varios Facebook. Pueden escribirnos a WhatsApp si quieren entrar a un grupo de WhatsApp, donde también hacemos prácticas. En YouTube pueden buscar como conferencias, conocimiento de sí mismo, y ahí ya van a estar grabadas. Bueno, los que llegaron tarde no se preocupen, pueden rebobinar. Ahora cuando termine la conferencia va a quedar grabada. Igual en el Facebook tenemos ya todas las conferencias. Bueno, yo estoy los martes y jueves, pero los sábados y domingos están mis compañeros a las 8 también dando conferencias. Bien, ahora, a ver, espacio de preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Pongan acá en el chat y con gusto voy a responder si es que estoy capacitado. Depende de la pregunta, ¿no? Obviamente. Ojalá supiera muchas cosas, pero bueno.
este conocimiento es costoso porque con las prácticas solamente vamos experimentando, ¿no? Y teniendo nuestras propias vivencias. Así que no sé, ¿alguna pregunta sobre la intuición? A ver, alguien. Si no, bueno, ya nos vamos despidiendo. Bueno, los invito a la conferencia que viene, que es la 21 sobre el Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Bien, a ver si hay alguna pregunta. Eh, bien. Bueno, quería decir que es muy importante para la práctica de la intuición siempre recordar estar concentrado, ¿no? Porque sucede mucho cuando uno empieza a practicar alguna meditación o cualquier práctica, ¿no? El traslado de fondos, ¿no? Que enseñamos, el baile de los derviches, ¿no? La danza de los derviches, también la meditación con koanes para lograr por ahí el vacío iluminador. Bueno, la práctica del vacío iluminador también es otra. Pero lo importante es siempre tratar de anular el pensamiento, ¿no? O sea, y para eso ayudan mucho los derviches. Primero hacer derviches, que sea 3 5 minutos, y luego hacer las relajaciones, las tres relajaciones, ¿no? De los tres cerebros, que son la relajación del cerebro intelectual, del cerebro motor instintivo sexual y del cerebro emocional. Luego sí, cuando vamos a la práctica, también, bueno, hay que estar en vigilia, concentrado para no pensar, ¿no? Para apartar todos los pensamientos y poder realmente empezar a ser más profundo, ¿no? Cuando uno empieza con la O. O... No, me olvidé de ir al almacén a comprar pan. No, ahí, concentrado, listo. Ya no existe más nada. Hasta, si quieren, pónganse un cronómetro. Bueno, me pongo un cronómetro de 20 minutos, listo. A los 20 minutos va a sonar. En realidad puede ser un poco antes porque a veces uno se pone a hacer los derviches, las relajaciones y ahí ya le roba 10 minutos. Entonces, bueno, pónganse media hora, 40 minutos, listo. Yo sé que en 40 minutos va a sonar. Hasta que no suene la alarma, no me voy a desconcentrar, listo. Entonces empieza. Oh, sin ningún pensamiento. Y seguir. Oh, oh. Y seguimos. Escuchamos algo, un ruido, alguien gritó en la calle, no importa, no nos importa nada, seguimos concentrados. Si no, nunca nos vamos a poder concentrar, ¿no? Es algo que hay que practicar en toda práctica, ¿no? La concentración todo el tiempo, hasta cuando uno está lavando los platos. Listo, bueno, voy a lavar los platos, no voy a pensar en nada más. Me están hablando, no importa, estoy lavando los platos concentrado, no, sin dejar de hacer una cosa para hacer otra, porque nunca vamos a hacer nada ahí. Hacemos todo a medias. Y esta práctica requiere una constancia, ¿no? Empezar y terminar. Hacer 20 minutos, bueno, 20 minutos ininterrumpidamente, sin pensar, sin interrumpir por ningún motivo. Me pica el pie, no importa, sigo. Oh, y se va a ir la picazón. Me pica la espalda, no importa, sigo. Oh, porque también va a suceder que los defectos nos van a hacer la contra, porque los defectos odian al ser, ¿no? Odian todo lo que tenga que ver con la gnosis, con conocimiento, con lo espiritual. Entonces pasa a propósito. Cuando uno va a meditar, le empiezan a pasar cosas, me empieza a picar, empiezo a pensar cosas tontas, cualquier tontería. No, uno tiene que apartar los defectos y seguir ahí concentrado, meditando, para y ahí uno va a empezar a sentir el cuerpo, hasta un cosquilleo, puede sentir cosas, sensaciones, que es de la profundidad que se está ganando en la práctica, ¿no? Entonces yo sigo, bueno, todos los días la O, más o menos 5 segundos por vocal, ¿no? O, uno tiene que estar ahí ininterrumpidamente 20 minutos y va a empezar a sentir cosas, ¿no? Va a empezar a sentir, pero cuando se nos cruza algún pensamiento hay que sacarlo. O en todo caso, rápidamente decimos, madre mía, matame este yo. Listo. Y sigo concentrado ahí. Entonces, ¿quiere aparecer otro defecto? No. Madre mía, eliminar este yo.
y lo sacamos, lo sacamos. Para no pensar en absolutamente nada, estar bien concentrado sin pensar, pero en nada. Solamente sintiendo acá el corazón, sintiendo el músculo, sintiendo todo, ¿no? Cómo vibra y cómo se va produciendo esa vibración, ¿no? En todo el cuerpo. Y además, si se les complica, no, pero si pueden imaginar los pétalos, los 12 pétalos, el chakra color verde girando de izquierda a derecha, ¿no? Así, o sea, igual que las agujas del reloj, ¿no? Ustedes ven el reloj ahí, el frente, ven el reloj, cómo gira, bueno, así, así tiene que girar el, el chakra, ¿no? Bueno, acá en la cámara lo estoy viendo al revés, o sea, sería así, ¿no? Bueno, como las agujas del reloj. Ahora si se empiezan a enredar y, ay no, estoy imaginando el chakra pero me cuesta, pero no, empiezo a pensar otras cosas, no, bueno, no importa, no lo imaginen al chakra, nada, solamente sientan el corazón ahí como vibra y cómo está acá el corazón y sigan con la O mantralizando. Después hay otras mantralizaciones para el desdoblamiento astral, tenemos para, bueno, hasta a veces sirve el mantra de la S, la concentrándose acá. Por ejemplo, para gente que le cuesta mucho dormir, para el insomnio, ¿no? Que a veces tiene mucho insomnio. Ese mantra ayuda mucho para poder relajar el cuerpo y que entre en reposo para luego desdoblarse o, bueno, dormir, digamos.